conversar ahora con Ernesto Raez, que él es ecólogo, profesor además de la Universidad Ruiz de Montoya, famosa universidad jesuita, me parece, ¿no? Creo que jesuita. Así que vamos a conversar con él sobre el tema de la Amazonía. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación. Buenas noches. A ver, el tema es dramático, ¿no? Pues la Amazonía está retrocediendo, eso está muy claro. Más o menos, bueno, no sé si hay cifras exactas, pero ¿cuál es la magnitud del retroceso de la Amazonía, no sé, tal vez en los últimos 10 años? Bueno, el retroceso de la Amazonía es una situación muy grave. La iniciativa RAIZ recientemente generó un informe de los últimos 35 años de cambios del uso de la tierra en la Amazonía y encontró que hemos perdido un 17% ya de la superficie original del bioma amazónico. Una superficie que corresponde aproximadamente a la superficie total del territorio chileno. Eso nos pone en una gravísima cercanía a lo que los científicos están llamando el punto de no retorno, un grado de fragmentación, de degradación del bosque amazónico que conduciría a su rápido colapso en un momento dado. El año pasado nada más en la Amazonía se han perdido 1 o 2 millones de hectáreas. Estoy mintiendo, no se han perdido. Los hemos destruido y los hemos incendiado, ¿no es cierto? 1 o 2 millones de hectáreas, siendo Brasil el que más ha aportado en términos de destrucción amazónica, el 73%, seguido por Bolivia y tercero, Perú. Perú anda muy mal en términos de cuidado de su bosque amazónico. El año 2020 tuvimos un pico que no se había dado en todo el siglo, el pico más alto de deforestación cercano a 200.000 hectáreas perdidas, y el año pasado hemos perdido unas 150.000 hectáreas más. La situación está extremadamente mal. Y ahí uno de los componentes más importantes de eso es la agricultura, ¿no? Es el avance de la agricultura, ¿no? Estos incendios que tienen que ver precisamente con el avance de la agricultura, digamos que es uno de los factores más importantes de este retroceso, ¿no? Exactamente, la principal causa de la deforestación amazónica y la destrucción de ecosistemas amazónicos es la deforestación para establecer agroindustria, sobre todo en el Brasil, y ganadería, pero también en el Perú en particular y en Colombia para establecer sembríos de coca, ¿no? Entonces el narcotráfico también ha sido en los últimos años un actor muy importante en el proceso de destrucción amazónica. Lo estamos viendo en Selva Central, lo estamos viendo en el avasallamiento que están sufriendo las comunidades nativas y los pueblos indígenas, y lo estamos viendo además expresado en violencia homicida contra los defensores territoriales indígenas. Efectivamente, eso es una cosa que ha ido avanzando, que en Colombia se da mucho, pero ahora en el Perú está comenzando también a darse de manera bastante notable. Pareciera que no sé, como que no se tomara lo suficientemente en serio este fenómeno, o hay incapacidad, digamos, ¿qué le parece? ¿Que se están tomando las medidas que hacen falta o no? Bueno, a veces uno ya no se puede explicar las cosas a menos que incorpore el factor de la corrupción, ¿no es cierto? Aquí no cabe ninguna duda que en los procesos de destrucción del bosque amazónico participan funcionarios, participan autoridades, participa gente que tiene el mandato de conservar, de cuidar, de proteger, de hacer un uso racional, de promover el uso racional y contribuir a la economía del país, y que hace exactamente lo contrario. Es lo que estamos encontrando concretamente en los procesos de titulación de comunidades nativas en el Perú, donde funcionarios de 5º nivel, funcionarios de las direcciones regionales de agricultura, se dedican a estorbar los procesos, a observarlos constantemente. El resultado es que una comunidad se puede pasar 30 años fácilmente, una vida, ¿no es cierto?, buscando titularse o buscando ampliar su comunidad sin conseguirlo, y mientras tanto se le van metiendo a los invasores. Ahora, ahí en el Perú, entiendo que es CERFOR uno de los organismos importantes en digamos, el manejo de la Amazonía, ¿no? ¿Cómo ve su labor? ¿Ha sido también desmantelada o qué está pasando ahí? En efecto, se suele pensar que el Ministerio del Ambiente es el responsable de la conservación de los bosques en el Perú, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no es así. Es el Ministerio de Agricultura.
a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el SERFOR. Sin embargo, es lamentable, esta organización está en muy graves problemas institucionales hace ya muchos años. Durante el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski se produjo el escándalo de el despido arbitrario e intempestivo del director en ese momento del SERFOR, que era un funcionario que había ganado el puesto mediante concurso público. Esto fue denunciado ante las Cortes de Justicia en el Perú. Las Cortes de Justicia han sentenciado que debía devolverse el cargo, y por supuesto es lo último que se ha hecho. El hecho es que el SERFOR se debate en una crisis institucional y de deslegitimidad muy fuerte. A eso debemos sumar además la labor de zapa que realizan muchos funcionarios regionales corruptos, hay que decirlo lamentablemente, ¿no? Corrompidos sea por el dinero, corrompidos por la ideología, ¿no es cierto?, que, como le digo, no hacen el trabajo de cuidar nuestros bosques, y además de la deforestación agraria tenemos que sumar la deforestación minera y la contaminación minera, que en el Perú está completamente desatada. Claro, la minería ilegal, efectivamente. Entiendo que Madre de Dios está como que regresando, ¿no? Sí, bueno, en el año 2019 hubo este gran operativo policial y militar, y se consiguió erradicar del núcleo principal de minería ilegal, que le dicen La Pampa, ¿no es cierto?, a los mineros ilegales, pero el resultado fue que pues fue un efecto globo, ¿no? Se aprieta por un lado, se infla por otro lado. Entonces los mineros ilegales se han dispersado por toda la Amazonía peruana ahora, y estamos encontrando minería ilegal en otras cuencas menores del Madre de Dios, donde ha aumentado brutalmente la devastación minera, porque no es deforestación, en el caso de la minería es devastación. No queda ninguna cobertura vegetal, solamente queda suelo contaminado, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de organismo, desprovisto de vida, y además se contaminan los ríos. En el Nanay, que es el río que ofrece agua a la ciudad de Iquitos, que es la principal ciudad amazónica, también hay minería ilegal. En el Cenepa, ¿no es cierto?, en el territorio Aguajún, recientemente los Aguajún intervinieron dos dragas de mineros ilegales, sí, atraparon a los delincuentes, los llevaron a la policía, y la policía lo soltó. Entonces usted, como se da cuenta, estamos en momentos, parece que uno estuviera luchando por su país en contra del Estado, lo cual es terrible. Sí, esa noticia efectivamente desde hace unos días. Ahora, había también el proyecto, no sé si se llegó a avanzar mucho, digamos, de favorecer la explotación de los bosques a través de empresas formales, ¿no?, que además tenían obligaciones de reforestar. Es decir, como se hace una explotación de los bosques racional y moderna, un poco por diciendo, oye, Chile tiene mucho menos bosques que nosotros y ellos exportan, ¿no?, de madera, mucho más madera que nosotros, que tenemos mucho más potencial. ¿En qué ha quedado ese asunto? ¿Realmente se ha avanzado? ¿Realmente vale la pena? ¿Qué es lo que opina al respecto de eso? Claro, bueno, a mí me encantaría poderle decir que el ejemplo de Chile es un buen ejemplo, pero es un terrible ejemplo. Porque lo que hicieron los chilenos fue acabar con sus bosques nativos, los hermosos bosques de araucaria, e instalar a cambio de ello grandes plantaciones de pino, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahora Chile es un enorme exportador de madera exótica, madera de pino, a costa de la expulsión de sus indígenas, de sus territorios originales, de los mapuche, y a costa de la destrucción del bosque original. Pero sí es verdad absolutamente que el Estado chileno durante muchos años invirtió seriamente, de manera consistente, en el desarrollo del sector forestal, algo que nunca se ha hecho en el Perú. En consecuencia, tenemos que el 70% de nuestro territorio produce, en términos de madera, menos del 3% del Producto Bruto Interno, a costa de una depredación espantosa, ¿no?, y de una pérdida constante de las especies madereras más preciosas que podría uno imaginarse. La ley forestal 27308 a inicios del siglo trató de resolver el problema promoviendo un sistema mucho más transparente de concesiones forestales a largo plazo, pero se fracasó en la evaluación ecológica de este proceso y en la evaluación económica, y eventualmente el proceso fue invadido e infectado
por la corrupción, las bases de datos respecto a la madera fueron infiltradas, y en este momento ya no se puede confiar en lo que dice el Estado respecto a cuánta madera producimos, cuánta sacamos, a cuánta le damos valor, etcétera, lo cual es terrible, ¿no es cierto? Así que hemos vuelto al punto de partida o posiblemente a una situación todavía peor que la inicial. Ahora, hablando de esas cosas, se supone que en el exterior quieren ser muy vigilantes a la hora que están, me imagino, sobre todo en Estados Unidos, Europa, muy vigilantes en cuanto a la madera que están importando y asegurarse que esa madera pues ha seguido la ruta, digamos, que no es una madera ilegal, ¿no? Y que ha seguido todos los protocolos, incluso el caso de un barco que fue con madera, que fue, no sé si fue en Estados Unidos, en Europa, que fue retenido, en fin. Eso se supone que eso debería ser, no sé si una barrera total, pero sí una manera de controlar eso, o no sé, o lo están exportando a lugares donde hay menores controles. Bueno, en realidad debería serlo, tienes toda la razón. Y las autoridades internacionales en general son muy cuidadosas respecto a estos temas, pero si el Estado peruano ya te otorga una guía de remisión que dice que la madera que estás exportando es completamente buena y sana y ha salido de un lugar manejado, entonces, ¿qué cosa haces como autoridad internacional, no es cierto? En el caso de este barco que iba dirigido a Estados Unidos, sí fue posible demostrar, gracias al trabajo de una ONG, ¿no? Que la madera que estaba transportándose era ilegal y el barco fue retenido, en efecto. Pero ya los árboles de los que proviene esa madera están muertos, ¿no es cierto? Y no hay quien los recupere. Una vez que tienes el hecho consumado, no hay nada que hacer. Y eso es lo más triste quizás, que estamos comprobando hechos consumados, con alguna suerte de vez en cuando conseguimos atrapar a los culpables, conseguimos detener el beneficio económico que obtienen de su mal actuar, pero el daño ya está hecho. Y eso es extremadamente importante tenerlo en consideración, particularmente en términos de los incendios forestales. Todos los años estamos teniendo miles de hectáreas quemadas, todavía se insiste en la tumba y quema como método agropecuario. Eso es extremadamente dañino, acaba haciendo perder fertilidad al propio suelo y eso estimula el avance deforestador, ¿no es cierto? Contribuimos activamente además a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de diversidad biológica, y ese es otro fenómeno que no está siendo controlado adecuadamente. Claro. Y en medio de todo esto está el acuerdo de Escazú o Escazú, ya no sé si se pone la U al final o no, que el que Perú no ha ratificado, ¿no? Ahí pareciera que no hay mucho que esperar por ahora, ¿no? Bueno, mira, te voy a decir la verdad. Los amigos abogados hacen mucho pataleo respecto al acuerdo de Escazú, y yo entiendo muy bien que el acuerdo contiene cláusulas que de alguna manera comprometen a los estados a cautelar sus bosques y sobre todo a proteger a los defensores ambientales. Y eso es importantísimo proteger a los defensores ambientales. Pero las leyes peruanas y las leyes de la mayoría de naciones en la Amazonía ya prevén la protección de defensores ambientales, ya prevén la conservación de bosques. En consecuencia, Escazú probablemente daría un espaldarazo a esas legislaciones, esas normas, pero el punto no está en Escazú. La pelea está en el Perú, la pelea está en hacer que el Estado cumpla con la ley, en conseguir que los funcionarios corruptos, sea por motivos penales, sea por motivos ideológicos, no vuelvan a aparecer, desaparezcan de la Amazonía, y que finalmente acabemos de entender que el Perú es un país amazónico y que estamos en la Amazonía y que la Amazonía es absolutamente imprescindible si queremos evitar las peores consecuencias del trastorno climático. Claro, es una cosa que yo también me preguntaba, ¿no? Dice que promueve la protección de los defensores de las comunidades y de la Amazonía, pero al final es un tema finalmente de medios también, ¿no? Porque si la policía, si ya tenemos problemas enormes con la delincuencia, y además hay corrupción y todo lo demás,
bueno, efectivamente se puede firmar muchos papeles, pero al final si no hay una posibilidad de hacer las cosas, pues tampoco sirve de mucho, ¿no? Digo. Bueno, ahora, es importante anotar que el Estado peruano en los últimos años, por efecto de las protestas indígenas ante las amenazas y los asesinatos de que han sido víctimas, se ha puesto un poco las pilas y ha desarrollado protocolos. Hay un protocolo ahora de protección a defensores ambientales, ¿no? Que está en cabeza del Ministerio de Justicia y que supone la labor coordinada de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia, de la Policía Nacional, para otorgar protección a defensores ambientales. Lamentablemente, no existe ningún tipo de tradición de un Estado que cautele y que cuide la vida de sus ciudadanos. Así que el protocolo no funciona muy bien todavía y no tiene suficientes recursos para hacerlo. Pero ese protocolo existe y yo creo que más importante que ir detrás de Escazú es ir detrás de este protocolo y conseguir que verdaderamente funcione para beneficio de todos y para que algo que es completamente correcto y beneficioso al país, el riesgo que corren estas personas dispuestas a poner el pecho a los delincuentes, tenga un grado de protección y de reconocimiento, ¿no es cierto? Claro, bueno, y en otros países, en Colombia también se asesina mucho, y en Brasil está también hay, ¿no?, problemas muy complicados. Antes de hablar del caso de este periodista y ese, creo que es antropólogo que han desaparecido, pero allá también, o sea, tienen un problema muy complicado, efectivamente, respecto de estos líderes, estos que están siendo también asesinados o desaparecen, ¿no? Sí, y en este caso, lo que estamos viendo, en el caso de Brasil y en el caso de Bolivia también, lo que estamos viendo es que el Estado se ha vuelto cómplice, ¿no es cierto? Este espantoso señor, el presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, ha mantenido desde el primer día un discurso extremadamente violento y agresivo en contra de la defensa de la Amazonía. Cuando le cayeron los europeos a decirle que tenía que cuidar la Amazonía o desaparecían las inversiones europeas, entonces ha tratado de limpiarse la cara enviando el ejército. Son tonterías. En realidad, en los hechos, él apoya a los gobernadores de los estados brasileños donde hay más deforestación, y en Bolivia también estamos viendo que el Estado está promoviendo la invasión de territorios indígenas amazónicos, la invasión de áreas naturales protegidas para extraer oro, para extraer madera. Entonces, en estos dos casos, el Estado está abiertamente en contra de la conservación amazónica, algo que no ocurre felizmente en el Perú. Aquí, por lo menos, las autoridades les da vergüenza decir que están en contra de la Amazonía, ¿no? De acuerdo. Hablando de Bolsonaro, efectivamente, el presidente Macron entró en un entredicho con él y prácticamente Bolsonaro le dijo que estaba interviniendo en la soberanía, ¿no?, afectando la soberanía de Brasil. Bueno, pero el hecho que no, el famoso acuerdo de Mercosur está suspendido precisamente por el tema ambiental, ¿no? Así es. Bueno, y hablar hoy en día de soberanía territorial es una estupidez, verdaderamente, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo extremadamente interconectado, estamos enfrentando un trastorno climático que afecta al globo entero, a toda la humanidad sin excepción. Estamos viendo una erosión acelerada de la diversidad biológica y una creciente incapacidad de los ecosistemas silvestres de renovar y recuperar la vida en el planeta. Los ecosistemas silvestres, fuera de que están siendo depredados, están siendo muy contaminados, están intoxicados, los estamos envenenando. Y entonces hablar de soberanía cuando el aire, el agua, no te pregunta si puede cruzar la frontera o no, e igual la cruza, es ser demasiado estúpido verdaderamente, ¿no? Sí, pues, ahora, y yendo, bueno, siempre en el tono dramático, ¿cuál es el margen de cuánto tiempo tenemos para evitar que se llegue a ese punto de no retorno en Amazonía y nos encontremos con una gran sabana, en fin, una cosa terrible? Bueno, la verdad, ya no tenemos plazo, el tiempo quedó atrás, ¿no es cierto? Estamos con retraso y debiendo a la tarea. Todo lo que podemos hacer con toda la energía posible y con toda la alegría posible, porque es verdad, como tú dices, que tenemos algo muy catastrófico entre manos,
pero eso no debe ser un motivo para que perdamos una idea clara de por qué debemos proteger la Amazonía, por qué debemos restañar sus heridas. Es porque es un lugar maravilloso, ¿no es cierto? Es porque es hermoso, es un lugar lleno de vida, que ofrece medios de vida a una ingente cantidad de culturas nativas que se han desarrollado allí y se han adaptado a ese bioma, y en consecuencia nuestra labor tiene que ser una labor de alegría, una labor de amor, ¿no es cierto? Todo lo que hagamos para aumentar nuestra sensibilidad, nuestra conciencia de lo que se puede perder, de esta enorme fiesta de la vida que se puede perder, todo lo que hagamos para reforestar, para concientizar y sensibilizar a nuestros agricultores para que no continúen avanzando sobre el bosque amazónico y encuentren mejores maneras de producir sin dañar, será bueno. Y por supuesto, tenemos que denunciar el narcotráfico y la minería ilegal, que no son solamente delitos, son crímenes organizados que destruyen sociedades así como destruyen a los ecosistemas. De acuerdo. Muy bien, pues interesante efectivamente ese cuadro, que efectivamente, bueno, hay que pelear para, digamos, preservar nuestra Amazonía. Obviamente vamos a estar acá muy atentos siempre a todo lo que tenga que ver también en ese aspecto, el aspecto ecológico y bueno, en particular acá la Amazonía. Gracias por todas esas explicaciones y eventualmente conversaremos nuevamente. Gracias a ustedes, mucho gusto, cuídense.